Buen día, alumnos. Tal y como les mencioné anteriormente, entonces este video va a ser un breve resumen, ¿verdad? No vamos a enfocarnos mucho en cada uno de los temas, ya que pues ustedes deberían de haber hecho la lectura y según lo que yo he leído, ¿verdad? De esta sección, me parece que está mucho más claro o mejor informado, transmiten mejor los conceptos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita va a ser simplemente pues un repaso de lo que es cada uno de los temas. Los ejemplos también me parece que están muy bien. Eh, no son tan complicados, pero eh, creo que los deberían de poder seguir por su propia cuenta. Entonces puede que este video termine siendo algo largo al final, pero vamos a intentar atacar todo lo que nos vamos encontrando en en esta sección. Entonces, se fijan, es trabajo y energía. Entonces, eh, aquí dan un montón de definiciones, ¿verdad? Acerca de lo que es trabajo, hablan de lo que es trabajo y en general o en resumen yo les puedo decir, cuando yo aplico una fuerza, puede que el objeto se mueva o no se mueva, pero si yo logro mover el objeto, entonces yo estoy realizando un trabajo, ¿ok? Entonces, cuando una fuerza logra desplazar un objeto, hace un trabajo. Y el trabajo se define por la fuerza, por la distancia o el desplazamiento que nosotros tenemos. Esa es la forma más general. Pero si queremos considerar ya tanto, o si tenemos una fuerza que no es en la misma dirección que el desplazamiento, entonces nosotros utilizamos F coseno de D, donde ese ángulo teta, perdón, F coseno de teta por D, donde ese ángulo teta es el ángulo que existe, escuchen bien, entre la dirección en la cual nos estamos desplazando y la fuerza, ¿verdad? Entonces, en ese caso, eso es muy importante mencionarlo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que medir ese ángulo desde la dirección que nos estamos desplazando hasta la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una fuerza, aquí ellos mencionan lo de los signos. Vamos a ir a uno de los ejemplos solo para ahí va a quedar más claro, ¿verdad? Entonces voy a retomar esto en uno de los ejemplos. Entonces aquí muestran el signo, ¿verdad? Si mi fuerza, la fuerza que uno está aplicando va en la misma dirección que el desplazamiento, entonces el trabajo que estoy realizando es positivo. Y si va en dirección contraria al desplazamiento, entonces esa fuerza está realizando un trabajo negativo. Y eso está muy bien explicado aquí y en el video que se muestra por acá, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo súper básico. Pues a nosotros nos dicen que un trabajo y una masa, cuál es y la distancia que lo vamos a desplazar y cuál es el trabajo que se genera, perdón, cuál es la fuerza que genera ese trabajo, ¿verdad? Entonces es un despeje súper sencillo. Ahora fíjense bien, en nos dan este diagrama de cuerpo libre y nos mencionan varias fuerzas, ¿verdad? Bueno, no diagrama de cuerpo libre, perdón, diagrama de la situación. En la solución ellos solo nos ponen el diagrama de cuerpo libre, porque de hecho eso es lo más importante que nosotros tenemos que hacer, identificar cuáles son las fuerzas presentes para ver cuál es el ángulo que genera cada una de las fuerzas con el desplazamiento. Entonces fíjense bien, esta fuerza que está acá, voy a intentar hacer un poco de zoom, tal vez se puede, no sé si... no, déjenme ver, tal vez cambiando esto acá. Ok, acá. Esta fuerza que está acá, nosotros sabemos que puede tener, o sea, como es una diagonal, tiene una componente que va horizontal y una componente que va vertical. Entonces, si la caja, tal y como me dice el ejercicio, se está moviendo de forma horizontal, entonces la única fuerza, la única componente de esta fuerza que está generando trabajo es ¿cuál? Es la componente horizontal, ¿verdad? Entonces, y eso se incluye en lo que es la fórmula del trabajo por de F coseno de teta por el desplazamiento, ¿verdad? Entonces aquí si se fijan, ya cuando nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, lo que podemos ver es, ok, yo tengo la fuerza normal, esta no generaría trabajo porque está a 90 grados
de el desplazamiento, y como podemos ver es una dirección que no aporta el desplazamiento. El peso está hacia abajo, tampoco aporta, y luego nosotros tenemos esta fuerza que aquí ellos la dividen por Fy y Fx. Entonces podría ver yo Fy no genera trabajo y Fx sí, ¿verdad? Entonces en general, ¿qué es lo que tendríamos que poner? Pues el trabajo es igual a la fuerza F por el coseno del ángulo, que es 25, que ya me lo dieron, por la distancia que se desplaza, ¿verdad? Y lo mismo acá, ¿verdad? Nosotros nos dicen que hay un plano inclinado, esto ya lo trabajamos la vez pasada, entonces yo hice o les mencioné de dónde sale este ángulo de acá. Entonces ponemos cada una de las fuerzas presentes, ¿verdad? Y luego sabemos a dónde es el desplazamiento, entonces para evaluar cada uno de las fuerzas, de los trabajos, entonces nosotros tenemos que pues aplicar lo que es fuerza por el coseno del ángulo por D, recordando que el ángulo que tenemos que utilizar es el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza, ¿verdad? Entonces aquí hay un ejemplo, no sé si este ejemplo es ese mismo de acá, pero es algo bien similar porque incluye lo que es la fricción, ¿verdad? Entonces es un ejemplo similar a este, ¿verdad? Ahora, después de hablar de trabajo, nosotros introducimos lo que es el concepto de energía. Entonces la pregunta es, ¿qué es energía? En general los libros lo definen de una forma bien vaga. La energía es la capacidad de un objeto de generar trabajo. Entonces, ¿qué era trabajo? Pues es cuando una fuerza logra generar movimiento o logra desplazar un objeto. Entonces energía vamos a considerarla de dos formas, y en este caso vamos a hablar de energía cinética. Si un objeto ya está en movimiento, o sea ya tiene una velocidad, entonces definitivamente tiene capacidad de generar trabajo, ¿verdad? Porque el trabajo tiene que ver con desplazamiento. Entonces si el objeto se está moviendo, se está desplazando, o sea que eso está relacionado, ¿verdad? Entonces resulta aquí hay varias formas de deducirlo, ¿verdad? Con lo que es el trabajo, perdón, la energía cinética y el teorema de trabajo-energía que posteriormente se va a mencionar, pero la energía cinética pues se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces esa es la definición que nosotros vamos a tomar de energía cinética, ¿verdad? Y tal y como vieron acá o como se pone acá, resulta que tanto el trabajo y la energía cinética miden lo mismo, ¿verdad? Miden la capacidad de generar un trabajo. Los dos se miden en joules, que no había mencionado, es la unidad del Sistema Internacional de Energía y de Trabajo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos tener esta expresión de acá, que nos dice que el trabajo en un sistema es igual a la energía cinética final menos la inicial. O en otras palabras, delta K, que eso significa cambio, ¿verdad? Entonces, cuando es delta de algo en la clase, nosotros decimos que es la diferencia de ese algo, ¿verdad? Entonces sería final menos inicial. Y este es un teorema que nos va a ayudar bastante en algunos ejercicios. Y eso es lo bonito de este tema de trabajo y energía. Porque nosotros tenemos varios métodos, una infinidad de métodos de teorema de trabajo-energía, simplemente suma o sea, el trabajo neto, que es la suma de todos los trabajos, técnicamente de los trabajos de todas las fuerzas, para resolver lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces esto es muy útil. El trabajo es igual al cambio de la energía cinética, ¿verdad? Y a este se conoce como teorema trabajo-energía, ¿verdad? Y aquí de nuevo hay un ejemplo pues muy fácil de seguir, ¿verdad? Este video es bien ilustrativo. Y pues es otro método, como les digo, una vez que que nosotros definimos la energía cinética, relacionar lo que es el trabajo con el cambio de la energía cinética, ¿verdad? Aquí de nuevo hay ejemplos que, como les recuerdo, son fáciles de seguir. Si se fijan, dice un automóvil de 1000 kilogramos viaja a 85 kilómetros por hora. ¿Qué energía cinética tiene el automóvil y qué trabajo neto requerirá para detenerlo? Entonces es bien fácil, ¿verdad? Nosotros tenemos primero masa, luego tenemos una velocidad. Esta velocidad pues ocupamos con los métodos que ustedes ya conocen, pasarla a metros sobre segundo. ¿Por qué ocupo pasarla a metros sobre segundo? Porque quiero trabajar en las unidades estándar, ¿verdad? Entonces una vez que yo tengo esto, es bien sencillo, ¿verdad? ¿Qué energía cinética tiene el auto? Entonces yo sé
que la energía cinética del auto es un medio de la masa por la velocidad, entonces un medio de 1000 por la velocidad que yo ya encontré acá, por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Y me da esto de acá. Y luego me dicen qué trabajo neto se requerirá para detenerlo. Entonces recuerden, detenerlo significa que la velocidad final es igual a ¿cuánto? 0, ¿verdad? Detenerlo, velocidad final igual a 0. Entonces ahí me dieron un dato de forma escondida, tal y como dicen acá, ¿verdad? Entonces en este inciso nos pide que calcule cuál es el trabajo neto del automóvil para detenerlo. Entonces, como me piden trabajo, yo tengo datos de energía cinética, yo sé que el trabajo es igual al cambio de energía. Entonces, K final va a ser igual a 0 porque el automóvil va a tener velocidad igual a 0, ¿cierto? Entonces, si yo hago la resta de K menos K0, me queda menos K0. Y el trabajo que se necesita para detenerlo es este de acá, ¿verdad? El resto de ejercicios, como les recuerdo, son muy similares, ¿verdad? Y son muy fáciles de seguir, ¿verdad? Solo que en este caso, pues lo que piden no fue energía, sino piden velocidad. Pero todo va a variar así, ¿verdad? Me pueden pedir energía, me pueden pedir masa, pero todo va a basarse, en este caso, en estos ejercicios de aplicar el teorema trabajo-energía, como se fijan acá. Posteriormente, hay otro tipo de energía. Ahora fíjense bien. Energía es la capacidad que tiene un objeto de hacer un trabajo, de generar trabajo, ¿verdad? Entonces, imaginemos nosotros que yo pongo un objeto en una posición muy alta. Entonces, ese objeto no está en movimiento, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo lo suelto? El objeto va a acelerar hacia abajo y, o sea, va a caer, se va a desplazar, ¿verdad? Entonces, antes de que yo lo suelte, el objeto tiene una energía y esa energía se llama energía potencial gravitacional. ¿De dónde viene la palabra potencial? Pues porque en potencia, este objeto, en cuanto yo lo suelte, se va a mover, ¿verdad? Entonces tiene almacenada esa energía. En el caso de la potencial gravitacional, esta se da por la altura. Nosotros definimos un punto de referencia a donde la energía va a ser igual a 0. O sea, generalmente ese lo ponemos en el piso cuando nosotros estamos resolviendo ejercicios. Y la energía potencial gravitacional va a ser la fuerza, ¿verdad? Por el desplazamiento. O sea, la fuerza es el peso y el desplazamiento delta Y, ¿verdad? Entonces, al final lo que podemos decir es esta energía potencial gravitacional es igual a mg por y, donde y es la altura que tiene el objeto, ¿verdad? Entonces, en cuanto más alto está el objeto, más energía almacena. ¿Y por qué sería esto? Porque en cuanto más alto esté el objeto, cuando yo lo suelte, tiene más capacidad de generar trabajo porque se va a desplazar a una distancia más grande, ¿verdad? También hay otros tipos de que creo que no se trabajan en el curso, pero igual se las voy a mencionar. Hay otros tipos de energía potencial, como sería la energía en un resorte. Cuando yo comprimo un resorte, pues estamos almacenando energía de tal forma de que cuando yo suelto el resorte, este se va a mover, ¿verdad? Entonces ese es el concepto de energía potencial. Es energía almacenada. Es trabajo que no se está realizando en ese momento, ¿verdad? Pero que se puede realizar. O sea, justo como cuando yo tengo el objeto en el aire o cuando yo tengo comprimido un resorte, ¿verdad? Entonces para nosotros la más importante o la que vamos a trabajar es la potencial gravitacional, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, aquí hay una breve discusión de punto de referencia. Nosotros usualmente lo vamos a poner en el piso, ¿verdad? Y definitivamente, ¿verdad? Si yo defino el piso como el punto de referencia, cualquier punto arriba de ese punto de referencia va a tener energía gravitacional positiva, y cualquier punto por debajo del piso va a ser energía potencial gravitacional negativa, ¿verdad? Entonces eso podría ser como cuando yo estoy en una, por ejemplo, en una montaña. Yo defino el piso en el cual estoy parado arriba de la montaña como energía potencial gravitacional igual a 0. Entonces cualquier objeto que está arriba de la montaña, o sea, arriba de la cima de la montaña, va a tener energía gravitacional, potencial gravitacional positiva, y cualquier objeto que baja de donde yo estoy parado, ¿verdad? Que baja la montaña, tendría energía gravitacional
negativa, ¿verdad? Y eso va a depender del punto de va a variar, depende del punto de referencia que nosotros pongamos, pero yo por eso siempre recomiendo pues poner el piso donde ocurre el fenómeno, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos en el techo de un edificio, entonces ese sería nuestra referencia, ¿verdad? El piso donde está parada la persona. Aquí, en este ejemplo, hacen un cambio, ¿verdad? De referencia, solo para que ustedes miren que, bueno, en este en específico, para que ustedes miren que no importa dónde pongan la referencia, al final lo que es el cambio de energía potencial, que es lo que al final nos importa, siempre es el mismo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, como les recuerdo, son ejemplos bien sencillos. Vamos a ver rápidamente. Dice cuánta energía potencial gravitacional tiene un martillo de 2 kilogramos cuando está en una repisa a 1.5 metros de altura, que cuando está a una de 0.8 metros de altura. Entonces, si se fijan bien, utilizando la expresión U es igual a mg por y, escogiendo la referencia y igual a 0, ¿verdad? El suelo. Entonces, la primera energía gravitacional es m por g por la altura, ¿verdad? 29.4. Y la segunda es m por g por la altura 0.8. Muy sencillo, ¿verdad? Y si se pueden ver, si pueden ver acá el efecto de la altura, en cuanto más alto está, más energía potencial gravitacional tiene el objeto, ¿verdad? Ok. Y este pues es un poco más largo, pero lo que demuestra es que no importa dónde ponen la referencia, siempre vamos a tener la misma diferencia de cuando calculamos la diferencia de dos puntos de energía gravitacional, siempre va a ser la misma. Ok. Por último, vamos a hablar de algo bien importante, que es la conservación de la energía. Muchas veces, cuando hablamos de conservación de energía, se suele pensar de la forma de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y de hecho, es una forma de decirlo, ¿verdad? Pero al final lo que estamos diciendo es que en un sistema aislado la energía se conserva, ¿verdad? Si yo tengo un cuerpo que inicialmente se está moviendo, para detenerse pues tiene que después convertir esa energía de forma gravitacional a forma potencial. O sea, no se puede, no puede haber una pérdida de energía. Entonces la energía al inicio de un proceso siempre tiene que, o sea, la energía total al inicio de un proceso tiene que ser igual a la energía total al final de un proceso, ¿verdad? Y esto ocurre siempre y cuando existan lo que se llaman fuerzas conservativas. Entonces, si se fijan acá, dice fuerza conservativa. Una fuerza es conservativa si el trabajo efectuado por ella o contra ella para mover un objeto es independiente de la trayectoria del objeto. W depende únicamente de la posición inicial y final. Y el trabajo efectuado por ella o contra ella al mover un objeto en un viaje redondo es cero, ¿verdad? Estas son las definiciones de qué es una fuerza conservativa. Pero usualmente nosotros no vamos a hacer esto ustedes se lo tienen que aprender o lo tienen que saber pues por forma teórica, pero eso usualmente no, o sea, nosotros no hacemos ese chequeo, por ejemplo, para cuando estamos haciendo ejercicio. Y la fuerza no conservativa se llama, es una fuerza no conservativa si el trabajo efectuado por ella o contra ella para mover un objeto depende de la trayectoria del objeto. Y fíjense bien, las únicas fuerzas no conservativas que nosotros vamos a ver en esta clase son la gravitacional, perdón, la de fricción y la de, ¿cómo se llama? La de resistencia del aire. Esas son fuerzas no conservativas, son las únicas fuerzas no conservativas. Después, todas las fuerzas que nosotros utilicemos, ya sea el peso, la normal, un empuje, todas esas son conservativas. Las únicas no conservativas son fricción y resistencia del aire, en caso de que haya resistencia del aire, ¿verdad? Entonces, en general, la energía se va a conservar, ¿verdad? La energía mecánica total de un sistema. ¿A qué nos referimos por energía mecánica total? Pues nosotros le llamamos E a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y esta es una cantidad conservada, ¿verdad? Entonces, si el sistema es conservativo,
E es igual a E0, dice, y aquí por otro lado ponen delta E es igual a 0, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si el sistema es conservativo, la energía final es igual a la energía inicial, o el cambio de energía es igual a 0. O esto, recuerden, ¿verdad? El delta significa E menos E0 es igual a 0. De otra forma, nosotros podemos ponerlo como K final más U final es igual a K inicial más U inicial, ¿verdad? Esto siempre va a ser cierto. Y otra forma de expresarlo es delta K más delta U es igual a 0, ¿verdad? Son diferentes formas de expresar exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Y cuál forma vamos a utilizar? Pues la que a ustedes les guste más. Al final todo esto, toda esta y esta son exactamente lo mismo, y la que a ustedes les guste más pues va a ser la que van a utilizar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un sistema tiene una fuerza no conservativa? Estas no son válidas, ¿verdad? Y va a haber un cambio de energía. Y si nosotros calculamos la energía inicial, la energía final total, ¿verdad? Así como se muestra acá, nosotros vamos a ver que va a haber un déficit de energía. ¿Y cuál es ese déficit de energía? Pues ese es el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Por eso el NC ahí abajo, ¿verdad? Entonces, aquí de nuevo hay un ejemplo de fuerza de conservación de energía. Y estos son los dos casos que tenemos nosotros: cuando se conserva completamente la energía, o cuando existe una fuerza no conservativa. Entonces el valor de la energía inicial y la energía final no son las mismas. Entonces ustedes podrían preguntarse qué es lo que pasa aquí. Entonces fíjense, como les dije, la fricción es un tipo de fuerza no conservativa, ¿cierto? Entonces si yo tengo un sistema con fricción y yo calculo la energía al inicio y calculo la energía al final, pues me va a salir diferente. ¿A dónde se fue esa energía? Entonces fíjense bien, es bien fácil de dar un ejemplo para que ustedes comprendan a dónde, entre comillas, se está perdiendo la energía. Y es si ustedes, por ejemplo, pasan muy rápido, por ejemplo, su dedo sobre una superficie mientras lo están presionando, o si yo paso, por ejemplo, un borrador muy rápido, lo estoy pasando sobre una superficie, obviamente hay fricción, ¿verdad? Entonces yo voy a sentir que mi dedo o el borrador se calienta, ¿sí? Y ese calor es otro tipo de energía, es energía térmica. Entonces la energía en realidad no se está perdiendo, sino que se está transformando en energía térmica. Eso no lo vamos a ver en la clase, pero eso simplemente, o sea, eso de cómo se transforma la energía, o por lo menos ahorita no lo vamos a ver. Pero eso es para que tengan una referencia de dónde se va esta energía que supuestamente es perdida, ¿verdad? Y el resto, pues como les menciono, es simplemente ejemplo, ¿verdad? Me parece que están muy bien desarrollados los ejemplos en este sentido. No deberías de tener problema para seguir con ellos. Y el día de mañana nosotros vamos a hacer ejemplos similares, ¿verdad? O sea, de cada uno de estos temas. Entonces cuando ustedes lleguen a estos ejercicios, y bueno, y algunos tienen video, ¿verdad? Entonces cuando ustedes lleguen a estos ejercicios deberían de poder pues entenderlos con facilidad. Entonces ahora la última cosa que vamos a mencionar es lo que es potencia. Potencia es una palabra que ustedes ya han escuchado anteriormente, tal vez en la tele cuando hablan de energía eléctrica. De hecho el watt, que es la unidad de potencia, es más que todo nosotros lo relacionamos con energía eléctrica. Pero al final, ¿qué es potencia? Entonces fíjense bien, si yo vengo y yo estoy empujando una caja y yo la empujo, por ejemplo, ustedes me solicitan a mí que yo empuje una caja y luego pues yo la empujo por 10 metros que me lo solicitaron. Entonces yo realicé un trabajo, ¿verdad? Mi fuerza por esa distancia. Ahora, si otra persona hace ese mismo trabajo, pero lo hace en un tiempo más corto, entonces se fijan que no estamos realizando el mismo trabajo, ¿verdad? Estamos moviendo una caja de un punto A a un punto B,
pero una persona lo está realizando de forma más efectiva, ¿verdad? Si una persona lo hace más rápido que el otro. Entonces para eso está la potencia, ¿verdad? Entonces dice que vamos a definir la potencia como trabajo por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces es una forma, por decir así, de medir qué tan efectiva es una fuerza para realizar un trabajo, ¿verdad? Si se realiza el trabajo de forma rápida o si se realiza el trabajo de forma lenta. Eso es lo que nos está dando la potencia, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros podemos tener dos trabajos que son exactamente iguales, dos personas que realizan el mismo trabajo, pero con diferentes potencias, ¿verdad? Si una persona lo hace más rápido que la otra. Entonces, dice acá que hay otra expresión para potencia. Si nosotros lo estudiamos más a fondo, podemos ver que la potencia también la podemos escribir. Si esto es trabajo sobre tiempo, entonces es fuerza por distancia sobre tiempo, o fuerza por distancia sobre tiempo. ¿Qué es esto? Velocidad, fuerza por velocidad. Eso va a depender siempre de los datos que nosotros tengamos, ¿verdad? Y si se fijan, este es el caso en el cual usamos como trabajo F por D, pero si vamos al caso más general, es F por B por el coseno del ángulo que hay entre el desplazamiento y la fuerza que se está aplicando, ¿verdad? Entonces estos son dos definiciones de lo que es potencia que podemos utilizar para los ejercicios que nos puedan salir. Usualmente en algunos lados nos dan el dato de potencia no en watt. El watt es la unidad del SI, sino en caballos de fuerza. Entonces aquí también nos dan lo que es el factor de conversión para el caballo de fuerza. Entonces si fijan, este es muy sencillo, ¿verdad? Este tema de potencia dice, el ejemplo: una mujer de 50 kilogramos sube corriendo por una escalera con altura vertical de 20 metros en 25 segundos. ¿Cuánta potencia gasta y qué especificación tiene en caballos de fuerza? Nos dice. Entonces, ok, yo sé que potencia es trabajo sobre tiempo, fuerza por distancia sobre tiempo. ¿Cuál es la fuerza? Es el peso, ¿verdad? Es la única fuerza que está actuando sobre la mujer. Entonces, yo tendría el peso por la distancia que se está moviendo sobre el tiempo. 392 watts. Es simple, es así de sencillo, ¿verdad? Cuando a mí me dicen que calcule una potencia, pues nosotros simplemente vamos a encontrar el trabajo y dividirlo entre el tiempo que le toma realizar. Y para pasarlo a caballos de fuerza, entonces simplemente hago la conversión, ¿verdad? 392 watts y el factor es 1 HP sobre 746 watts, ¿verdad? 0.53 HP. Entonces, como les digo, yo creo que todo lo que son los temas que aparecen aquí son fácil de seguir la lectura. No, los temas anteriores siento que tenían una lectura un poco más difícil, o sea, que los temas estaban un poco más complicados en cuanto a cómo estaban explicados en el campus. Sin embargo, acá me parece que está un poco más sencillo de seguir y los ejemplos son más sencillos de seguir. Entonces ustedes pueden ver estos y nosotros el día de mañana vamos a hacer entonces lo que es ejercicios de cada uno de los temas para que tengamos ¿cómo se llama? Una referencia o un ejercicio desarrollado de cada uno de los temas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían estos temas? El primer tema sería, o los puntos importantes, el primer tema sería pues lo que es el trabajo neto, ¿verdad? Nosotros nos dan un sistema y nos dicen que hay un desplazamiento, que encontremos cuál es el trabajo neto. El segundo tema sería entonces lo que es trabajo energía, ¿verdad? Nosotros nos dan datos de energía cinética y nos preguntan cuál es el trabajo que se realiza, ¿verdad? Entonces, el saber resolver el ejercicio con trabajo energía. Y posteriormente, lo que es energía potencial y la conservación de la energía, ¿verdad? Esos son los temas más importantes. Entonces, vamos a hacer por lo menos un ejemplo mañana de cada uno de ellos para que quede claro cómo se trabajan los ejercicios de la parte de energía. Espero que de nuevo, ¿verdad?, que ustedes estén haciendo las lecturas y que estos videos siempre les ayuden pues simplemente para despejar algunas dudas que haya. Y recuerden, si hay alguna duda en algún tema, si hay algo que ustedes leen y no se comprende, siempre me pueden hacer la consulta, ya sea por correo o por Telegram, ¿verdad? Muchas gracias.